Hola chicos, en el anterior tema tratábamos en torno a las funciones del lenguaje. En esta pequeña videoclase, muy corta para que podamos llevar el hilo conductor de los temas, vamos a tratar sobre lo que es un resumen y cómo podemos elaborar un resumen. Un resumen, adentrémonos, es reescribir un texto. Es decir, yo leo, yo confronto un texto, me piden un resumen, yo lo vuelvo a escribir, pero no tal cual, sino que empiezo a recortar aquello que no es tan importante y empiezo a expresar en mínimas palabras, es decir, en un menor número de palabras que el texto que ya confronté, la idea principal que quiere comunicar este texto. Entonces empiezo a escoger las ideas importantes, los argumentos importantes, las opiniones relevantes para poder comunicar la verdad o el centro de lo que se quería decir en un determinado texto. Ojo, atención con esto y mucho cuidado, mucha atención. Hay que ser fieles al contenido del texto, es decir, a lo que quiso decir quien escribió el texto. Un resumen no es una opinión, recuérdenlo, por favor, chicos. Un resumen no es una opinión, no es algo que viene de mi imaginación, no es algo que yo me invento o no es algo que sale de mí, sino que yo cojo el texto y empiezo a reducirlo en lo más importante, pero sin olvidarme de lo que realmente quiere decir y lo que pretendió decir aquel que escribió ese texto. Un ejemplo de esto es cuando yo les pido, por ejemplo, el resumen de los libros que ustedes leen. Ustedes no pueden contarme una historia imaginaria, algo que ustedes pensaron o algo que ustedes elaboraron. No, ustedes tienen que hablarme muy concretamente, por eso se llama así resumen, muy brevemente de aquello que dice ese texto. Pero es aquello que dice, no aquello que yo me imagino o que yo opino. Hay que ser fiel a la intención del texto y a lo que quería decir el autor. Entonces, decíamos que este resumen equivale a un texto reescrito donde se exponen las ideas principales y las más importantes de una forma abreviada, es decir, de una forma más corta a lo que era el texto original. Por eso cuando yo les pido un resumen de un libro, ustedes no me vuelven a escribir el libro. Primero porque no hay espacio, no hay capacidad y segundo porque no es lo que se pretende. Con el resumen yo busco saber si entendí la idea principal que quería comunicar el autor del texto. Es una herramienta muy importante el resumen. ¿Por qué? Porque ayuda a condensar, ayuda a minimizar una información que se puede presentar muchas veces muy amplia, ¿no? Y sobre todo la ayuda a minimizar en ideas principales, en argumentos básicos y elementales para poder entender fácilmente lo que se nos quiere comunicar en un texto. ¿Cuál es la utilidad del resumen? Un resumen es útil porque nos ayuda a encontrar la información más destacada de un texto o sobre un tema y eso se puede encontrar de una manera rápida y ágil. Es decir, si yo ya leí el texto original y me piden un resumen, yo puedo ser muy ágil y muy breve y decirle, mira, consiste en estos elementos fundamentales y eso es lo que nos quería decir este tema o este autor. Esa es su utilidad como herramienta lingüística y como herramienta literaria. Tiene dos características principales. Lo que les decía hace un momento, por favor, no lo olviden. Fidelidad a lo que el texto quiere decir. Fidelidad a lo que el texto quiere decir, a lo que quería decir el autor, a la idea que quiere comunicar. Y segundo, hay que ser claros y coherentes. Claros y coherentes. Ojo con esas dos ideas, claridad y coherencia. Claridad, que se entienda, y coherencia, que sea correspondiente a la verdad y no sea fruto de otra idea que no tenga nada que ver con lo que realmente el texto quería comunicar. ¿Para qué sirve hacer un resumen? Un resumen sirve, primero, para seleccionar y organizar las ideas, los datos importantes, las cuestiones interesantes del texto original. Y esto es muy útil cuando tú pretendes estudiar o preparar un tema, cuando tienes que exponer, cuando tienes que elaborar un trabajo escrito. Facilita mucho el trabajo. Segundo, porque nos ayuda a definir y a esquematizar la información, es decir, desechamos aquello que no es tan importante y hacemos un esqueleto de un esquema de aquello que realmente es útil dentro de la información, lo que se puede considerar esencial dentro de un tema que ha quedado entendido. Cuando nosotros sabemos elaborar el resumen, nos damos cuenta si un tema ha sido claro para nosotros, ha sido entendible o si presenta oscuridades.
Y una tercera razón por la que es importante el resumen es porque facilita la comprensión y el aprendizaje. Los nuevos conocimientos se pueden condensar de una manera más fácil. Una cosa es poder hacer mío el conocimiento que me ofrece un libro de 500 páginas al resumen del libro de 500 páginas que yo hago después de haberlo leído. Es decir, yo leí el resumen de las 500 páginas y después de eso, pues pude hacer, no sé, un resumen de 10 páginas que me dejó todo claro y que me deja el aprendizaje definido. Y, por ejemplo, me ayuda a preparar los apuntes para repasar o para un examen. Para eso es importantísimo saber resumir. Algunos pasos para saber hacer un resumen. Lo primero, desde luego, es leer el texto original y si es necesario leer y releerlo. ¿Para qué? Para poder reconocer su estructura y lo que quiere decir. Segundo paso, encontrar el significado de las palabras desconocidas. A eso se le llama el glosario, a eso se le llama el léxico desconocido. Palabras que no sabemos el significado, lo buscamos y eso nos ayuda a entender mejor lo que quiere decir el texto. Tercer paso, separar e identificar lo que no es importante y lo esencial, lo verdaderamente importante. Y nos vamos quedando con esos tics y con esas píldoras que son importantes dentro del contenido y el tema del texto. Cuarto paso importante, eliminar la información innecesaria. Ya la supimos identificar y separar. Ahora la eliminamos porque no la necesitamos para la elaboración de nuestro resumen. Quinto paso, reemplazar la información específica por ideas más generales. Es decir, esas cosas que se dedican a los detalles, a las cosas que no son tan importantes dentro del contenido y el tema del texto, la vamos dejando atrás, la vamos desechando y vamos haciendo fuerza en hacer ideas generales, en ideas globales, en ideas más amplias. Sexto paso, tengo que fusionar las ideas con base a los contenidos que consideraba importantes y también algunas informaciones que pueden completarnos alguna idea o nos pueden ayudar a elaborar un concepto. Séptimo y último paso, condenso y reorganizo. ¿Qué significa eso? Hago una sola cosa, la organizo y ya la puedo hacer en forma sintética y escrita y comunicarla. Y me doy cuenta que varios contenidos esenciales quedaron tal vez concretizados en menos ideas que en un principio. Se van a dar cuenta lo sencillo que resulta elaborar y estructurar un resumen y las facilidades que les va a brindar para repasar, para estudiar, para comprender mejor, para facilitar el proceso de aprendizaje. Aprendamos a hacer resúmenes. Dentro de las tareas van a encontrar anexo un texto muy sencillo de 2 páginas que tienen que leer y que tienen que poner en práctica estos pasos para hacer un resumen de ese texto. Va a ser muy sencillo, lo encuentran como le digo en el área de las tareas, en la parte de los anexos, lean bien la descripción, siempre tengan presentes los recursos, lleven sus apuntes en orden y nos veremos en una próxima temática.